quiero dar muchísimas gracias. Sí, ¿puedo empezar? ¿Sí? Bien, empiezo. Pues gracias a los organizadores de este congreso por su invitación. Es un verdadero placer ver cómo ha subido el nivel, que es muy alto. Yo no soy investigador, soy médico, me dedico a la medicina integrativa y lo que quiero aportar aquí es sobre todo mi enfoque práctico, que no es tan científico. Quiero dar las gracias a los dos primeros conferenciantes por sus intervenciones, que han sido estupendas. Veo que en España estáis a la vanguardia en la investigación en materia de DAO, de déficit de DAO. Y ahora mismo, bueno, en Francia no estamos en ese punto. Yo soy uno de los pocos médicos que trabajamos centrándonos en esta enzima. Llevo a cabo bastantes análisis de microbiota con diferentes laboratorios y realmente esta información ha transformado por completo mi práctica médica y por eso he tomado esta iniciativa de ir desarrollando cada vez más en nuestra práctica cotidiana este tipo de análisis. Ciertamente estamos ante un tema en el que no soy experto porque no soy investigador y no soy científico, pero hay personas que, a pesar de no ser médicos, que todavía no están muy sensibilizados con el tema de la enzima diamino-oxidasa. Entiendo que también aquí tenemos público más general, así que voy a hacer un pequeño recordatorio sobre lo que es la DAO. Sabéis que es la enzima fundamental en la degradación de la histamina. El profesor lo ha comentado también. Yo me he interesado por otras vías de modulación o de transformación de la histamina porque trabajo mucho con marcadores y de manera sistemática analizo las intolerancias a la histamina y veo que esta modulación a veces se ve afectada. La HMT inactiva la histamina por metilación del anillo de imidazol y esto es muy importante porque puede ser deficitaria a la hora de la degradación de la histamina. Esta vía de degradación a través de la DAO afecta especialmente al aparato digestivo, aunque está mayoritariamente presente en el intestino, lo vamos a ver más adelante, pero es la enzima más importante. También hay algo importante en las intolerancias a la histamina y es la histidina de carboxilasa, que también podría activar y favorecer este potencial de presencia elevada de histamina en los pacientes que tenían una diaminoxidasa normal y presencia en heces también muy elevada. Y sabemos que estas vías de eliminación de la histamina también se sirven de otros cofactores enzimáticos y en concreto la HNMT, que es una vía muy importante para la metilación de derivados de histamina para finalmente convertirse en N-metilimidazol. Bueno, pero todo esto ya se ha expuesto, así que voy a pasar a la relación entre el nivel de histamina y el nivel de actividad de diamino-oxidasas. Efectivamente hay variaciones, pero 1 de cada 2 pacientes con síndrome del intestino o del colon irritable tienen una actividad de la DAO reducida. Más adelante podemos también ver por qué vía se ha reducido, porque no siempre coincide. Los laboratorios a veces apuntan a valores inferiores a 10 y también se habla de posibles causas genéticas. Y yo aquí me planteo qué podemos hacer con estas cuestiones de orden genético.
a lo mejor podríamos suplementar con DAO de manera vitalicia. Bueno, son hipótesis y posibilidades que barajamos, sobre todo a la hora de orientar a nuestros pacientes, porque tengo una paciente en concreto con déficit en DAO de origen genético. Y bueno, trabajo con el laboratorio que también participa en este congreso. Y realmente que es un laboratorio que me ha salvado la vida. Menos mal que he podido contactar con ellos. Llevamos ya varios años colaborando porque en Francia hay muy pocos laboratorios que se dediquen a esto. Y bueno, me están ayudando a buscar cómo sustituir esta enzima con complementos. Y bueno, hay que buscar enzimas de origen vegetal, porque muchas veces los pacientes no tienen tanto interés, no están tan conformes con enzimas de origen animal. También se ha hablado ya de la comparación de grupos de personas con diferentes intolerancias alimentarias o síntomas de hipersensibilidad a la histamina, y hemos podido comprobar que estos grupos de población son bastante cercanos, bastante similares en sus hábitos de vida y también en su sintomatología. Todos presentan disbiosis, todos presentan inflamación, y lo que tenemos que hacer es tratar esta intolerancia a la histamina, al igual que se hace con los pacientes intolerantes al gluten o a cualquier otro alimento. Y funciona bastante bien. El tratamiento que estoy empezando a aplicar es complejo porque, como sabéis, la histamina está presente en todos los alimentos y es un auténtico desafío establecer dietas con bajo contenido en histamina. Es muy complejo. Por ejemplo, si tenemos un paciente que es intolerante a la histamina, intolerante a alguna otra cosa, pues vamos a tener muchísimas dificultades para crear una dieta baja en histamina que se adapte a esta persona. En ese caso, a mí me gusta más utilizar DAO vegetal del laboratorio de Barcelona con el que trabajo, porque me permite más libertad a la hora de diseñar una dieta. Y luego, pues, intentar eliminar los alimentos histaminógenos como el tomate o el chocolate. También es importante la metilación para la eliminación de la histamina. En este sentido, entiendo la presencia o la metilación de estas vitaminas como un paquete completo, porque hay que tener en cuenta las vías de activación y vías de eliminación. Si tengo, por ejemplo, histidina de carboxilasa que está muy activa, puedo desactivar otro tipo de compuestos, por ejemplo, la estadina. Bueno, esto es un recordatorio muy general de cómo funciona. Creo que mucha gente ya está al tanto. Y creo que muchos médicos lo pueden ver en sus consultas. Como ya he dicho, hay que encontrar también buenos laboratorios que sean capaces de evaluar correctamente la actividad de la DAO. Yo he encontrado un laboratorio capaz de hacerlo, ya sea de la DAO fecal o de la DAO en el plasma. Esto a lo mejor lo podemos también discutir después a la hora del debate y las preguntas. Como ya he dicho, la DAO se acaba eliminando y lo importante es que la histamina utiliza la actividad de... los pacientes con baja actividad de la DAO hay un consumo elevado de alimentos ricos en otras aminas, como podemos ver la putrescina, la cadaverina. Y es muy común también que en este caso se desarrolle intolerancia a la histamina. Y procuramos ver también si hay marcadores de disbiosis de putrefacción. Bueno, son los valores que tengo en cuenta para elaborar el tratamiento y las orientaciones en cuanto a consumo de unos alimentos u otros. Los síntomas
Sonia Sánchez ya los ha presentado, los síntomas en su presentación, pero está claro que podemos quizás centrarnos en esta diversidad sintomatológica que dificulta mucho el diagnóstico. En Francia tenemos un 80-90% de alergólogos que siguen diciendo que podemos tener, por ejemplo, intestinos irritables debido únicamente a causas genéticas, y yo creo que no es así. Los expertos gastroenterólogos no siempre desarrollan los análisis necesarios, no siempre profundizan. En cualquier caso, la gran mayoría de los pacientes en Francia, no sé si es el caso en España, me gustaría saber más, me gustaría tener información de mis compañeros y saber si realmente pueden llevar a cabo análisis para medir correctamente y en detalle la actividad de la DAO y qué tipo de análisis lleváis a cabo, precisamente para poder diagnosticar esta baja actividad de la DAO. Como lo habéis dicho también en la introducción, yo imparto clase en diversos cursos universitarios y no se aborda lo suficiente, no solamente la medición de la DAO, sino su relación con otros problemas. Porque creo que puede haber muchas interacciones y creo que aquí se puede hablar mucho. En cuanto a las causas, ya se han presentado, así que las voy a pasar rápidamente. Ciertamente, la medicación es la causa número 1 de la inactivación de esta diaminoxidasa. Voy a pasar rápidamente por aquí porque ya se ha visto, el alcohol, los medicamentos son una de las causas principales de la baja actividad de la DAO. Por lo tanto, es fácil eliminar estos factores y, por supuesto, la disbiosis también forma parte de los factores etiopatológicos de la baja actividad de la DAO. Así que antes de poder prescribir o recetar DAO vegetal, teníamos muchas dificultades porque apenas había soluciones posibles para tratar la disbiosis intestinal. Al final de la presentación os voy a compartir con vosotros también un caso de una paciente y en un primer momento no teníamos información apenas acerca de la DAO y por lo tanto tuvimos que apañárnoslas como pudimos, pero ahora que hay DAO de origen vegetal es mucho más sencillo. En cuanto a la anamnesis, tenemos que buscar de manera sistemática una causa que explique la baja actividad de la DAO para luego poder pasar a la suplementación. En cuanto a la relación entre la histamina elevada y la DAO, tenemos que buscar cuál es el mecanismo que permite a la microbiota intervenir en la degradación de la producción de histamina. De esto también habéis hablado ya, pero bueno, entre la anaerobia y la aerobia he tomado bastantes notas en la última intervención porque me interesa bastante ver cómo esta actividad de la DAO y su relación con bacterias aerobias y anaerobias podría permitir trabajar para mejorar el equilibrio de la microbiota. Y en cuanto a la metilación también hay que plantearse que es una actividad hepática, no exclusivamente, pero en un porcentaje muy alto, alrededor del 90%, así que la inhibición bacteriana de la DAO también es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Sonia ha hecho una exposición brillante, le quiero dar las gracias, así que bueno, ella ya ha abordado prácticamente todo esto. Ella nos ha hablado ya de estas bacterias, pero bueno, sí que quisiera hablar de una unidad de investigación en París, un laboratorio de investigación con el que he trabajado bastante y que, bueno,
que empezaron a hablar de este tipo de bacterias, de su presencia en el síndrome del colon irritable también, y que ahora ya se identifican sistemáticamente como bacterias importantes para esta patología. Y efectivamente se habla de la presencia de estas bacterias en la población africana, con niveles mucho más elevados. También entre las personas que consumen mucha carne, mucha charcutería. Y por otro lado tenemos también un aumento de bacterias patógenas y proteobacterias que también pueden generar perturbaciones y que también intervienen en la modulación del sistema inmunitario, las que veis en pantalla. Esto es lo que hemos visto precisamente antes. O sea, quiero de nuevo dar las gracias porque ha sido un trabajo excelente. Podemos ver claramente proteobacterias que busco normalmente en los análisis de la microbiota, porque hasta ahora no lo hacía, me parecía raro, porque los intolerantes a la histamina no se veía. Pero me alegra mucho ver que no era una idea vaga, sino que ya se ha comprobado a través del estudio. Creo que Sonia Pérez puede estar muy contenta con su trabajo. Yo también formo parte de un grupo de investigación en Marsella con el laboratorio AlphaBio, que también trabaja con la microbiota, y tenemos un comité científico que llevó a cabo también un estudio sobre la diversidad de la microbiota y su relación con el síndrome de colon irritable. Es fundamental comprender la relación entre la presencia de bacterias y sobre todo identificarlas entre un número tan elevadísimo de bacterias también es un paso fundamental. En cualquier caso, es un ámbito en el que hay muchas posibilidades de evolución. Ahora mismo estamos ante un método muy eficaz para prevenir este tipo de problemas. Entre los estudios que habéis citado también tenemos resultados muy interesantes. Por ejemplo, el análisis de la microbiota muestra un aumento de los niveles de proteobacterias. Y también hay algo que me llamó mucho la atención y es el aumento de zonulina. Se habla mucho de esto en pacientes celíacos. Y sería interesante ver esta sensibilidad a la histamina y el aumento de la zonulina. ¿Cuál es la relación? También tengo una base de datos que he ido recopilando sobre diferentes estudios relacionados con la histidina de carboxilasa. Y finalmente, este perfil o esta tipología de microbiota que podéis ver en la pantalla es interesante, presenta un poco de déficit de diaminoxidasa y se puede ver cómo se estimula la histidina de carboxilasa a partir de determinadas bacterias, como veis en pantalla. Y ahora, para pasar de la eubiosis a la disbiosis, he pensado que también sería interesante, sobre todo para el público más general, explicar cómo aparece, cómo surge la disbiosis y después entrar en conceptos un poco más científicos. En cualquier caso, la disbiosis es simplemente un estado ecológico alternativo, no necesariamente patológico, con una diversidad de taxones reducida o una riqueza o diversidad genética reducida. Y no existe un consenso real sobre una simbiosis homeostática debido a la variación individual e interindividual del núcleo bacteriano. Aquí se ha dicho también, la microbiota depende en gran medida de la alimentación y lo que se ha podido ver en la evolución a lo largo del tiempo es que se ha perdido un porcentaje muy elevado de la diversidad de nuestra microbiótica que viene, por ejemplo, provocada por un exceso de sanización o higienización, también por el cambio en la alimentación. La intervención de la microbiota ocurre entre los 0 y los 2 años y después prácticamente no cambia.
Sí que puede haber microbiotas transitorias, pero normalmente esta microbiota la aporta la madre en el nacimiento y se constituye a lo largo de 2-3 años. Después, digamos que queda constituida y sabemos, por ejemplo, que cuando los niños nacen por cesárea hay un mayor riesgo de desarrollar intolerancias a la histamina. Por lo tanto, es muy importante a la hora de la anamnesis conocer también cómo ha nacido la persona y el entorno en el que ha vivido durante los primeros años. Evidentemente, la alimentación, como ya se ha dicho, es fundamental. La dieta mediterránea sería la más positiva en este sentido, la dieta occidental en general. Y bueno, esto es algo que sí que se ha estudiado ampliamente. También se puede ver que en todas las disbiosis tenemos una aportación de proteobacterias y podemos ver diferentes composiciones, por ejemplo, para la intolerancia a la histamina, para diferentes síndromes como el colon irritable, por ejemplo. Vemos que esta disbiosis va a estar ahí y va a generar problemas. Hay múltiples consecuencias de la disbiosis, en primer lugar sobre la mucosa intestinal y también va a dar lugar a sintomatología en términos inmunitarios. Por lo tanto, la intolerancia a la histamina, la enfermedad celíaca, por ejemplo, son siempre consecuencias también de la composición biológica. Por lo tanto, si se mejora la disbiosis, podemos mejorar también la reacción ante estas sintomatologías. Evidentemente, como ya se ha dicho también, factores que afectan serían el consumo de medicamentos, la presencia de pesticidas, el nivel de actividad física, posibles infecciones. Por ejemplo, después de una infección severa podríamos tener disbiosis, infecciones que a lo mejor no se han tratado lo suficiente, que no se han curado correctamente y que suponen una puerta de entrada. Por ejemplo, una infección como la salmonela, que podría conllevar una intolerancia a la histamina. Por ejemplo, también está el estrés como un factor importante para la disbiosis, con la meditación y con otras técnicas para intentar reducirlo. El sistema simpático, el sistema parasimpático también intervienen aquí y podrían mejorar la situación de disbiosis. Son todos elementos que se pueden explorar y que se pueden ir analizando como posibles vías de mejora. También la masticación insuficiente o deficiente podría influir en la disbiosis intestinal. Evidentemente también la alimentación de los recién nacidos, por ejemplo. Sabemos que también pueden estar relacionadas con intolerancias alimentarias, intolerancia a la histamina. Son diferentes puertas de entrada que pueden generar disbiosis intestinal y, por supuesto, factores emocionales. Diferentes antibióticos que pueden también dañar gravemente la microbiota y todavía a día de hoy no entiendo cómo se sigue exponiendo a los pacientes a determinados medicamentos que pueden generar incluso hipocloridria gástrica. Bueno, no sé cómo se diría en español, pero tenemos muchas dificultades, como que luchamos mucho por reducir este problema de la hipocloridria gástrica. Como sabéis, las consecuencias de las disbiosis también van ligadas a la intolerancia a la histamina. Pueden generar problemas de sobrepeso, depresión
y pueden generar incluso un círculo vicioso con casos de SIBO, con candidiasis crónica. Empezamos a ver cada vez más equipos un poco más integrales que trabajan para gestionar todos estos síntomas. Se habla ya de disbiosis del hígado, del intestino delgado también, o SIBO, disbiosis en el colon también. Son temas que me interesan y que quería hablar con Sonia Sánchez, por ejemplo. A lo mejor ella me puede asesorar en eso, pero bueno, no quiero tampoco detenerme mucho. Voy rápidamente. Quería recordar también que entre la disbiosis de fermentación y la disbiosis de putrefacción podemos tener síntomas diferentes o los mismos. Entonces, ¿cómo las vamos a diferenciar? En el caso de la disbiosis de putrefacción, podemos encontrar más proteobacterias y que a lo mejor la histamina está por debajo de las proteínas. Son casos con mucha alimentación de proteínas vegetales o animales. Vamos a encontrar también bacterias concretas relacionadas con la putrefacción que nos pueden ayudar a identificarla y a detectarla. En cualquier caso, hay muchas similitudes. En el grupo de investigación con el que trabajo en Bélgica, en Bruselas, nos hemos interesado mucho por los análisis fecales y la presencia de bacterias en función de los resultados. Tenemos, por ejemplo, Doria, Alistifes, E. coli, bacterias que no necesariamente indican síndrome de colon irritable. Y en cuanto a los intolerantes a la histamina, hemos observado más protobacterias. Algo importante también es que vemos una reducción de Faecalibacterium prausnitzii. Luego tenemos Ruminococcus que también disminuyen en el síndrome del colon irritable. Y en cuanto a la Akkermansia, es una cepa que se ha detectado más recientemente y que se utiliza en probióticos. En Occidente se ha detectado que teníamos una deficiencia en Akkermansia, pero que también era importante. Y la idea sería intentar reequilibrar la presencia de todas estas cepas, pero no es nada fácil. Hay que tener mucho cuidado. Y, por supuesto, hay que tener mucho control con los antibióticos y otros tipos de medicamentos que podrían quizás ayudar con una disbiosis y generar otra disbiosis diferente. En cualquier caso, es un tema que me ha llamado muchísimo la atención. El Ruminococcus también me parece una vía interesante para gestionar el tema de los antibióticos. En cuanto a la intolerancia a la histamina y al perfil microbiótico, en este caso, la ponente anterior también lo ha comentado. Y podemos decir que hay similitudes en los perfiles. Realmente valoro mucho su trabajo, me ha parecido fantástico y me ha ayudado mucho a ver cómo podemos trabajar la disbiosis en el caso de la intolerancia a la histamina. Y en la práctica puedo decir que no es nada fácil. Es una bacteria muy difícil de cultivar, es una bacteria anaeróbica. Y
y ciertamente en algunos análisis he podido identificar algunos elementos prebióticos que ayudarían con esta bacteria aportando sustrato interesante, fundamentalmente mediante la ayuda de laboratorios. Quizás podemos pensar en el diseño de un prebiótico específico para los pacientes con intolerancia a la histamina, especialmente diseñado para ellos, con los bifidolactobacillus, que sabemos que no son fáciles de identificar. Perdone, profesor Renaud, disculpe, tendría que ir acabando en cuanto pueda. Muchas gracias. Si quiere intentar finalizar, pero ahora ya 30 minutos y podemos sintetizar. Gracias. Sí, voy a hacer un resumen rápidamente y les voy a enseñar aquí la composición de la microbiota en casos de colon irritable. Bueno, sería un poco difícil entrar en mucho detalle porque prácticamente no me queda tiempo, pero aquí podéis ver el caso de la microbiota con colon irritable, en el caso de colon irritable, y lo importante a día de hoy es que hay investigaciones muy interesantes entre que abordan la relación entre la intolerancia a la histamina y el colon irritable. Evidentemente, en estas investigaciones habría que tener en cuenta el modo de vida, la alimentación y, por supuesto, abordar la función enzimática, la función pancreática, la posible presencia de disbiosis, el desarrollo de intolerancias y el estado general del intestino y de la actividad intestinal. Bueno, he terminado ya. Espero no haber abusado del tiempo. Bueno, el producto del que quería hablaros era este, que es un producto interesante y ya está. Bueno, muchas gracias por su atención.